pero ahí quedó, ahí está grabando, chicas. Buenísimo. Estaba como trancado. Entonces arrancamos la clase, ¿sí? Hoy vamos a ver glúceos. Muchos de ustedes seguramente tengan una idea básica de lo que es o lo que son. Ahora vamos a ver dónde va a ir un poco la clase. Y lo primero que vamos a ver es de dónde podemos encontrarnos, un poco de nomenclatura y estructura, algunas propiedades, funciones y la relevancia biológica, ¿sí? Entonces, en primero le quería preguntar a ustedes, ¿en dónde podemos encontrar glúceos en la vida cotidiana? ¿Qué les parece? ¿Dónde los encuentran? Si yo le digo glúceos, ¿en qué piensan? A ver. Exacto, en comida, en azúcares. Si me escriben al chat, voy a ver si puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, creo que no. No lo veo. Pero sí, en azúcares, en comidas, en carbohidratos, ¿verdad? Eso es en lo que todo el mundo piensa, ¿sí? Y básicamente yo acá les puse unas imágenes en donde se ven azúcares, se ven básicamente frutas, panes, el pan tiene almidón, que es un glúcido, ¿sí? La lactosa, presente en la leche, que capaz que es un glúcido un poco menos evidente, pero que también es un glúcido. ¿Sí? Todas las cosas a las que podemos asociar glúcidos están relacionadas con cosas que vemos todo el tiempo en la vida cotidiana. ¿Sí? Pero el objetivo de este curso, o sea, y de esta clase en realidad, está en tratar de ubicar a los glúcidos en lo que serían a la célula, ¿sí? Y ahora lo que quiero que hagan todas es que dibujen una célula en un papel, le saquen una foto y me la envíen por mail, ¿sí? Me la envían a mi mail, que es este mail, ¿sí? No hagan trampa, no vale mirar Google, tienen que dibujarla por su cuenta. Creo que Lucía ya lo debe haber hecho en bases. Un momento. La idea de esto es que quiero saber de qué parten ustedes como concepto de célula. ¿Cómo conciben a una célula? ¿Cómo consideran que es, que tiene, sí? Y la idea es que estamos haciendo esto en esta clase. Y si bien arrancamos hoy, que es un poco tarde capaz para hacer estas cosas, pero me gusta hacerlo porque lo podemos ver la clase que viene, capaz que no esta, es ver de qué parten y al final, ya con todo el recorrido nuestro y el que ya traen ustedes, que espero que sea muy bueno, poder ir completando esa célula que ustedes dibujen hoy, ¿sí? Voy a chequear el mail a ver si están, que Inés me haya escrito. Ustedes me mandan ahí, les doy unos minutitos para que lo hagan. No sé si. Claro. Cuando terminen de dibujar, me voy a dar cuenta porque van a subir la foto al mail. Y yo después voy a hacer para la que viene un collage con esas fotos y vamos a discutir un poco de qué va esto, ¿no? De qué va el concepto de células que ustedes tienen como anátomos patólogas futuras, básicamente, y cómo podemos irlo mejorando de a poco, ¿sí?
No, no me río. Todos sus dibujos van a ser bienvenidos y van a quedar en la intimidad de esta clase, claramente. La vamos a ver la que viene. Capaz que hoy no da porque no me están llegando los mails por algún motivo y no tengo manera de como mostrarles a todas sus dibujos, pero la próxima ahí llegó el mail. Preparo un collage y... Uy, qué linda que está Elena. La verdad, muy muy buena. Después vamos a discutir qué dibujaste, qué pusiste. Está muy buena, me gusta la forma sobre todo. Es interesante que le hayas dado esa forma. ¿Sí? Ahora, igual no voy a spoilear nada. Vamos a seguir con la clase. Pero vayan enviando porfa las células, ¿sí? A medida que las tengan. O pensé. ¿no? Que van a descubrir cosas que tienen la célula que no sabían o que no tenían tan presentes. Y es un 100% probable que no voy a decir nada porque todavía no, las demás no enviaron, pero van a enviar todas un tipo de célula, o capaz que no, capaz que me sorprenden, me envían diferentes células. Así que es muy interesante esto, van a ver. Te mandé, a ver, Chanel, sí llegó, y Lucía también llegó, espectacular. Espero que no me hayan hecho trampa y me hayan buscado en Google, porque no puedo supervisarlas desde acá. Pero están muy buenas las células. La verdad, las felicito, gurisas. Así a golpe de ojo, espectacular. Tienen una visión muy completa de lo que es la célula, de lo cual está muy bueno y habla de que esto que les voy a contar seguramente ya lo sepan. Y es que básicamente en lo que queda del semestre, lo que vamos a ver son glúcidos que están presentes en muchos polímeros que están en las células. Uno de ellos es, por ejemplo, la pared celular en vegetales, ¿sí? Que este es el ejemplo que se da en esta diapo. Una célula vegetal, ¿sí? Con su pared celular hecha de celulosa, que la vamos a conocer a profundidad a lo largo de este módulo del curso, digamos, y que está constituida por glucosa, ¿sí? Acá yo en esta diapo la puse para que ustedes se dieran cuenta en qué nivel estaban paradas, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver son lípidos, ¿tá? Que están presentes en la membrana citoplasmática. Y el punto es que nosotros siempre vamos a estar paradas en la célula, ¿sí? La célula como, como el nivel de organización, estoy poniendo el puntero a ver si se ve. ¿Ven el puntero ahí? Espero que sí. Ahora igual chequeo en el chat si no tengo que salir. Pero ustedes tienen la célula como nivel de organización más grande y vamos a ir complejizando un poco más hasta llegar a unidades monoméricas o moléculas, ¿sí? Eso es lo que quiero que no pierdan de vista. O sea, por más que nosotros veamos las moléculas, estas moléculas forman parte de polímeros y esos polímeros forman parte de estructuras y esas estructuras forman parte de células. Y si seguimos en el nivel de complejidad, las células forman tejidos, los tejidos órganos, los órganos aparatos y sistemas, y los sistemas y aparatos forman parte de organismos pluricelulares y así el recorrido, ¿sí? Es muy importante esto, que ustedes sepan diferenciar lo que es un átomo de una molécula, de un polímero que está a nivel celular, ¿sí? Y es importante que siempre vean en perspectiva esto. Nosotros estamos acá, ¿sí? A nivel celular y molecular, básicamente. Y atómico también, pero en general no vamos a estudiar átomos aislados, ¿sí? No vamos a estudiar el carbono, por ejemplo. No vamos a estudiar el hidrógeno. Vamos a estudiar en general moléculas y células, ¿sí? Otra cosa que quiero que recuerden, y que no sé qué tanto recuerdan de química, es el tema de los elementos químicos que se hacen presentes en las biomoléculas, ¿sí? La tabla periódica tiene muchos elementos químicos, cientos de hecho, y em, no, no tenemos que recordar muchos más que los que están marcados en rojo, ¿sí? Son 6, 6 en 100. Me parece algo súper razonable de poder recordar y recordar algunas propiedades de estos elementos, ¿sí? Una de las propiedades más importantes que está bueno que ustedes recuerden y que tengan bien presente es la electronegatividad, ¿sí? Habitualmente yo hago una pregunta en clase sobre qué es la electronegatividad. Si alguna se anima a contestarme por micrófono, estaría fantástico. Si no, sigo con la clase. Me parece que ustedes se ponen un poco incómodas con las preguntas.
pero creo que la mejor forma para aprender es que ustedes hablen y traten de expresarse, porque eso después se traduce en saber cómo decir o cómo escribir o cómo responder una pregunta, ¿sí? Entonces, si alguna se anima a decir qué es la electronegatividad, sería genial. Yo, pero no sé si está bien, que creo que es No importa. como, no sé si considerada una propiedad, como que tiene los elementos de atraer o no la nube de electrones. ¿Algo de Ahí eso? está. Algo de eso. ¿Alguien más? Y la electronegatividad es la propiedad que nos habla sobre la afinidad que tiene un átomo o la avidez que tiene un átomo por los electrones, ¿sí? Yo acá les ordené, en función de la electronegatividad, de mayor electronegatividad, ¿sí? A menor electronegatividad. El oxígeno es el de mayor electronegatividad, después le sigue el nitrógeno, el carbono, el azufre, el fósforo y el hidrógeno, ¿sí? Y lo importante es que en la tabla periódica los elementos están organizados según su electronegatividad, que crece en este sentido que dicen las flechas. O sea, aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿Lo ven? La tabla periódica está organizada de muchas formas. Una de estas es la electronegatividad. ¿Y para qué nos sirve esto? Para poder diferenciar, por ejemplo, cuando un enlace es covalente apolar, cuando es covalente polar, cuando es iónico, ¿sí? Y eso lo vieron con Inés, porque me consta, porque lo preguntaron en el parcial. Y es algo que es sumamente importante para poder entender cómo estas propiedades atómicas influyen en los enlaces que forman a las moléculas, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo el agua, que es H2O, ustedes me dicen que es una molécula polar o apolar. Vamos, anímense, ¿eh? Conmigo van a tener que hablar bastante, si no, es un bodrio esta clase. Toda hablada por mí. Polar. Hola. ¿Qué me dirías? ¿Qué es polar o apolar? Es polar. ¿Vos no ves los mensajes del chat? No, porque tengo que quitarlos, quitar la presentación para poder verlos. Ah, está, por eso. Ahí va, acá estoy viendo. A Lucía no la escucho, ¿no? No sé por qué. No, no se Ahora escucha. sí te escucho, pero te escucho Yo como sí muy estoy a lo hablando. lejos. Como si estuvieras en China, más o menos. Se escucha muy, muy lejos. No sé por qué. Capaz que el micrófono, acercate un cacho o algo de eso, o habla más fuerte y... O pongo los auriculares. Ah, capaz que eso ayuda. Voy a intentar a ver hacer una cosa. ¿Ahí ustedes que están viendo? ¿Todo el PowerPoint o solo la diapo? Todo. Todo. Claro, es que si lo pongo en pantalla completa no les veo el chat. Así que traten de hablar. Ya que son pocas podemos hacer eso. Si fueran muchos no podría, pero pueden hablar por el micrófono y yo las escucho perfecto. El agua, me decía, ¿quién? No, creo que era Elena por la voz, pero capaz que estoy diciendo mal. Me decía que es polar. ¿Por qué es polar? ¿Saben? ¿Tienen ni alguna idea? ¿Sí? El agua es polar porque está constituida por oxígeno, ¿sí? Que es uno de los elementos más electronegativos que está presente en las biomoléculas, y hidrógeno. El flúor, como dijeron, también es más electronegativo, sin duda. Es mucho más electronegativo que el oxígeno. Y lo podrías poner acá. Pero no está tan presente en moléculas orgánicas, ¿sí? En las biomoléculas orgánicas. O sea, los elementos que encontramos son más que nada estos.
Volviendo al tema del agua, el agua está unida por oxígeno, hidrógeno e hidrógeno. El enlace que se forma entre el oxígeno y el hidrógeno es covalente polar. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad es la que define un enlace covalente polar entre oxígeno e hidrógeno. Y ese enlace es lo que le confiere al agua el hecho de ser polar, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y así va a pasar con todas las moléculas que tengan elementos electronegativos unidos a elementos menos electronegativos. Y todas esas moléculas van a ser solubles en agua, por ejemplo, porque van a ser polares. Y lo similar se disuelve con lo similar, ¿sí? Eso es algo que tienen que recordar y saber. Porque cuando veamos lípidos, que son polas hidrocarbonadas de carbono e hidrógeno, ¿sí? Carbono-hidrógeno, ahí la electronegatividad es mucho menor con respecto a esta. Y a su vez, carbono-carbono, la diferencia de electronegatividad entre los átomos que forman el enlace covalente es cero. Y por lo tanto es un enlace covalente apolar, que hace que las moléculas sean apolares. ¿Hasta acá todo claro? Para la que viene, teniendo en cuenta esto, quiero que elijan cada una un grupo funcional, ¿sí? Y busquen en qué sustancias o en qué moléculas se puede encontrar, pueden ser biomoléculas o no, y que por lo menos den ejemplos de qué tipo de interacciones se establecen consigo mismos y con el agua, ¿sí? ¿Queda claro esto? Voy a quitar un segundo el PPT para ver en el chat si me escucharon bien, ¿sí? No se escucha el uno, no sé por qué, porque la verdad que hace un ratito te escuchaba, pero ahora estás como... Te diría que pruebes entrar y salir, pero puede ser muy peligroso. Eh, pero... ¿Escucharon la última tarea? Sí, Perfecto, perfecto. Tienen que elegir un grupo, voy a escribirlo acá por las dudas, un grupo funcional. Uno diferente cada una, ¿no? Si quieren digan ya ahora cuáles van a traer. yo elijo el OH, ¿Y cómo se llama el OH? carboxilo. A ver. Hidroxilo, perdón. Hidroxilo, muy bien. ¿Y las moléculas que lo contienen, cómo se llaman? Pues, no, carbono puede ser que contengan este grupo, los carbonos, O en sea, en una realidad cadena de el líquidos, OH por está ejemplo. el OH está sustituyendo un carbono, eso es correcto. Por eso es un hidroxilo. El prefijo hilo hace referencia a que está sustituyendo a algo que puede ser un carbono. Y cuando eso pasa, se forman alcoholes, ¿sí? Alcoholes, ahí Los va, sí. hidroxilos forman parte de los alcoholes. Y ahora vamos a ver que también están presentes en los glúcidos, en breves. Muy bien. ¿Cómo era tu nombre? Perdón. Elena. Elena, perfecto. Chanel acá me dice el aldehído. Muy bien. Carboxilo. Así que alcohol, aldehído. Lucía, ¿cómo? No. Ahí va. Carbonilo no lo vamos a aceptar porque está dentro de aldehído, ¿sí? El carboxilo sí es uno diferente. Lucía, te escuché a lo lejos ahí que dijiste algo de carboxilo. ¿Está? El carboxilo sí, porque el carboxilo es un ácido, ¿sí? Carboxílico, cuando está desprotonado, ¿sí? Y es diferente que el aldehído que tiene un carbonilo, ¿sí? Alexandra, ¿te animás a elegir otro que no sea carbonilo así? Porque carbonilo también está en las cetonas, por ejemplo. Si querés podés elegir cetonas. No sé si te ubicás. La cetona, seguro que la conocés. O no sé si te pintas las uñas, porque yo no me las pinto, ponele, pero la cetona más conocida es el quitasmalte, que es la propanona. Y también tiene un carbonilo, pero que está unido a dos metilos, ¿sí? El aldehído está unido puede estar unido a un metilo, pero tiene que estar unido sí a un hidrógeno, el carbono del carbonilo, ¿sí?
Así que no sé, Alexandra, si querés elegir otro o te quedás con la cetona. Por las dudas, estoy diciendo cetona, es el grupo funcional. Que también lo vamos a ver ahora porque forman parte de los lúcidos, ¿sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque noté en el parcial que había como problemas para definir cuáles eran los diferentes grupos funcionales. Entonces, la idea es que ustedes por sí mismas, o sea, en realidad es algo muy cortito lo que pido, es simplemente definir el grupo funcional, cómo está constituido, en qué moléculas aparecen en la vida cotidiana o en biomoléculas si es posible, y interacciones que pueden establecer consigo mismos y con el agua, ¿sí? Interacciones moleculares, que ustedes ya vieron. Es para que repasen eso y traten de como afianzarlo un poco más porque noté que estaba un poco flojo, ¿sí? ¿Queda claro? Y ahora sí, se acabaron los recreos y empezamos con la clase, ¿sí? Cualquier cosa, las que tengan el micrófono activo, si ven que habla alguien en el chat, me dice y voy al chat, ¿tá? Porque si no, no puedo estar viendo constantemente el chat, pero si me avisan, voy, ¿tá? Lo que vamos a ver en esta clase básicamente va a estar centrado en este tipo de clasificación que vemos acá, en donde tenemos a los monosacáridos como osas, aldosas y cetosas. Justamente ustedes eligieron aldehídos y cetonas como grupos funcionales. Ahora vamos a ver en dónde entran, ¿sí? En los monosacáridos. Y un poco más adelante, no en esta clase, vamos a ver los óxidos como holócidos, oligosacáridos y polisacáridos y heterócidos, ¿sí? Esto va a quedar más que nada para la clase siguiente, porque visto lo que pasó en la clase de ayer con los chicos de acá de Montevideo, llegamos hasta donde yo pensaba que era simplemente terminar con monosacáridos y luego seguir. Entonces, como fórmula general de glúcidos, vamos a tener esta fórmula, que es una fórmula molecular que cumplen todos los glúcidos, ¿sí? Una fórmula básica que es carbono, hidrógeno 2, oxígeno, y todo esto entre paréntesis N. Siendo N 3, 4, 5, 6, 7, 8 y demás, ¿verdad? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que si yo pongo acá 3, ¿sí? Tengo que multiplicar por 3 el número de carbonos, por 3 el número de hidrógenos y por 3 el número de oxígenos para obtener la fórmula molecular de ese compuesto, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo un 6 acá, voy a tener 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, ¿sí? Otra cosa que se hace presente en los glúcidos, ¿sí? Son grupos hidroxilos. Y es por eso que se los suele llamar también polialcoholes, ¿sí? Y a su vez, como grupos principales, contienen dos grupos. El aldehído, que qué bueno que lo eligieron, porque lo vamos a ver hasta hartarnos en esta clase, y la cetona, ¿sí? Acá si ven, la cetona está unida a dos carbonos y el aldehído está unido a un carbono X, un R, digamos, y el hidrógeno, ¿sí? Y estos dos grupos son los que conforman a los glúcidos, ¿sí? Junto con los polialcoholes. ¿Cómo lo hacen? Bueno, de esta manera, ¿sí? Acá yo les puse un poco de nomenclatura y básicamente lo que sucede es que vamos a tener aldosas, que son compuestos que poseen en su extremo un aldehído, ¿sí? Y también se denominan polihidroxialdehídos, ¿sí? Polihidroxi porque tiene muchos ¿qué? Hidroxilos, ¿sí? Y aldehídos porque el grupo funcional principal es el aldehído, ¿sí? Después, para las polihidroxicetonas es lo mismo y son cetosas, solo que el grupo principal, en lugar de ser un aldehído, va a ser una cetona que, como ven, no puede estar ubicada en un extremo, ya que tiene que tener a su alrededor dos carbonos uniendo con el grupo funcional, ¿sí? En esta diapo estamos viendo tres aldosas típicas y clásicas que estaría muy bueno que las recordaran, ¿sí? Sobre todo la glucosa y la fructosa, que son como dos de los más importantes y de los que más vamos a hablar en general, ¿sí? Y bueno, la ribosa y desoxirribosa, que más adelante veremos cuando veamos derivados de glúcidos, están presentes en el ADN, ¿sí? En su forma cíclica, que ahora en breve vamos a ver. Otra forma de poder clasificar estas moléculas es según su número de carbonos, ¿sí? Pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas.
¿Y qué estoy diciendo acá con este prefijo? Justamente el número de carbonos que tienen, ¿sí? ¿Tá? Una triosa, por ejemplo, es el gliceraldehído, una pentosa es la ribosa, una hexosa es la glucosa, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y a su vez puede haber ceto-triosas, aldo-triosas, aldopentosas, aldohexosas. Esto lo tienen que manejar porque si yo, por ejemplo, les puedo preguntar que dibujen una triosa o una aldotriosa. Si yo le digo una triosa, ustedes podrían dibujarme o esta, perfectamente, ¿sí? Y si yo le digo una aldotriosa, me tienen que dibujar el gliceraldehído. Yo no les voy a exigir que ustedes sepan de memoria dibujar estas cosas, pero sí algunas cositas básicas, como por ejemplo que recuerden que los carbonos están unidos siempre a 4 cosas y no a más, ¿sí? Y eso es importante que lo recuerden y está asociado a la valencia del carbono, pueden repasarlo, hay pila de material en el EVA al respecto de eso, pero a modos prácticos está bueno que recuerden que el carbono se une a 4 cosas solamente. Nunca hagan un carbono unido a 5 cosas cuando les pidan dibujar una molécula. Ahí tienen varios puntos de ventaja. Lo siguiente es que en cada carbono ustedes van a tener OH unidos, ¿sí? Todos los carbonos tienen al menos un OH, ¿sí? Eso como patrones generales de las moléculas para que se empiecen a familiarizar con esto, que es bastante complejo y que tiene mucho de estructura y de dibujo, ¿sí? Otra forma de clasificar estas moléculas es según su número de moléculas como aldosas o cetosas, ¿sí? Un monosacárido es una única molécula, o sea, por ejemplo, un monosacárido sería la ribosa, la glucosa, ¿sí? La fructosa, ribulosa, manosa, etcétera. Hay muchísimos, ¿sí? Serían estos, así solitos. ¿Qué sucede cuando estas moléculas se unen entre sí, que lo vamos a ver más adelante? Forman oligosacáridos de 2 a 9 moléculas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay 2 hasta 9 unidos entre sí, que ahora después vamos a ver bien cómo se unen, ¿sí? Los más abundantes son disacáridos, que implica la unión de 2 moléculas, de 2 monómeros. El claro ejemplo es la sacarosa, que es el azúcar de mesa que ustedes le ponen al café, ¿sí? Lo otro, los últimos que vamos a considerar son los polisacáridos, ¿sí? Que están constituidos por 10 o más moléculas, ¿está? Clasificaciones de glúcidos hay millones, millones. Yo lo que quiero que ustedes reconozcan es el significado de estas palabras, ¿sí? Si yo les digo un oligosacárido, me estoy refiriendo a moléculas de 2 a 9 que tienen de 2 a 9 monómeros, ¿sí? Porque recuerden que un polímero es la unión de varios monómeros, o sea, está conformado por la unión de varios monómeros. En este caso, los glúcidos van a tener como monómeros aldosas y cetosas, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Recuerden que tienen que hablar por el micrófono porque no veo el chat en este momento. Ahora Bien, me bien. cambió el celular, ¿me escucha? Te escucho, perfecto. Está. Bueno, ¿Está? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Estoy hablando en chino? por ahora bien. ¿Viene bien la cosa? Bueno, entonces seguimos. Acá lo que yo les quería mostrar es que existen un montón de monosacáridos y hay algunos que son muy muy importantes, ¿tá? Vuelven a aparecer el gliceraldehído, la ribosa y la glucosa. Y acá me voy a detener en otra cosa que está apareciendo y que estoy dando por sentado un poco, y es el tema de la D. ¿Alguien sabe qué significa esta D? Vamos. Chat no. Yo Quiero... había leído algo, no me acuerdo mucho, pero No. era A lo ver. de la estereoisomería, puede ser. Ujú. Que o sea ¿Y qué significa? que, que supuestamente el poner el D no se, o sea, se superpone con el L, o no, o estoy mal. ¿Alguien más? No, ¿Me ayude? que no se superponen. Ahí va. Creo que Pero tiene eso que ver con algo con la posición de algo y no sé bien, pero
sé que es D y L, Ujú. o sea, como que pueden tener las mismas moléculas, digamos, pero en distinto orden. Puede ser que uno esté por un lado y otro para otro, pero no me acuerdo Ahí qué va. es. Cuidado ahí con varias cosas que acabamos de decir. Las moléculas, ¿sí? Son todo esto. Todo esto es una molécula. ¿Ven lo que estoy señalando en la pantalla? Sí, Perfecto. Sí, Todo esto es una molécula. La posición de los grupos, ¿sí? Es lo que varía. No son moléculas los grupos, ¿sí? Son ahí grupos, va. son sustituyentes, ¿sí? Ese es el nombre correcto. ¿Sí? Básicamente como para que empecemos a manejar algunas palabras y empezar a comunicarnos en un idioma un poco más riguroso, ¿sí? Y la D hace referencia a la posición que tiene este hidroxilo, que es el último o sea, el último hidroxilo el hidroxilo que sustituye al último carbono quiral con respecto a este extremo de la molécula, ¿sí? Entonces, lo que va a determinar que un glúcido sea D o L, como ustedes decían, es la posición de este hidroxilo, ¿sí? Con respecto a si está a la derecha, va a ser D, o si está a la izquierda, y ahí va a ser L, ¿sí? En la naturaleza abundan un poco más los D glúcidos, digamos, las formas D de los glúcidos, que es con esto hacia la derecha, ¿sí? Con este hidroxilo como sustituyente del carbono hacia la derecha. Y ahí yo mencioné una cosa que no sé si ustedes recuerdan, y si no la recuerdan la repasamos, y es que qué particularidad tienen estos carbonos rojos que están en todas estas moléculas, acá, están acá, 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 levemente rojos. ¿Por qué están en rojo? ¿Qué propiedad tienen? ¿Cómo se llaman? Lo acabo de mencionarle al pasar, pero quiero que ustedes, a ver si tienen alguna idea. Mirar. Son quirales. ¿Y qué significa que sean quirales? Lineales, lineales. No, no, quirales. Virales. Quirales. Son quirales, son centros quirales, carbonos quirales. Centros de asimetría. Les tiro pistas ahí para que me definan a ver qué significa que un carbono sea quiral. puede ser o sea, que el carbono quiral está unido a cuatro sustituyentes diferentes. Perfecto. Esa es la definición y lo tienen que saber como saber identificar cuándo un carbono es quiral y cuándo no. Este carbono, ¿por qué no es quiral? Este. Está de negro, de hecho, pintado. Porque está unido a un solo carbono. Va, unido a un solo carbono, pero o sea, ay no, no sé cómo explicarlo. A ver, inténtalo. Está unido ¿Cuál ¿a qué está unido carbono? ese carbono? ¿Cuál? ¿No? Este carbono está unido ¿a qué? A este carbono y ¿a qué más? A dos A un hidrógenos OH y a dos hidrógenos. y entonces está unido ¿a qué? A dos cosas iguales. Son los dos Claro, hidrógenos. igual que el de ¿Lo ven arriba. todos? Entonces, ya como tiene dos sustituyentes iguales, esto no es un carbono quiral. ¿Lo ven? Yo sé que esto es muy difícil de ver porque estoy siendo muy puntillosa y son cosas que está bueno que las sepan porque hacen a las propiedades de las moléculas. O sea, la quiralidad de estos carbonos hace que se puedan generar isómeros de los mismos, que son variantes a partir de una misma fórmula molecular, variantes en cómo se ubican los sustituyentes de un lado hacia el otro, ¿sí? Y se dan las moléculas y es algo que biológicamente es fundamental, ¿no? Si fueran todas las moléculas iguales, no habría diferentes funciones según las moléculas, no habría ciertos procesos no serían posibles y por eso es tan importante la existencia de centros quirales en las moléculas biológicas, ¿sí? ¿Todas se dieron cuenta por qué este carbono no es quiral? No lo tengo que volver a explicar. Recuerden que el chat no lo veo, así que hablen.
perfil. Por el OH más que nada, entonces. Ahí va. ¿Qué significa que una molécula sea quiral? Un carbono sea quiral. Que esté unido a Vamos a 4 decir sustituyentes que está unido diferentes. a 4 cosas diferentes. Perfecto. ¿A qué está unido este carbono? Lo acabamos de decir. A un carbono. ¿Y a qué más? Al H2 y al OH. Al, al OH y a dos hidrógenos. Un hidrógeno para acá y un hidrógeno para abajo, ¿sí? Son dos hidrógenos exactamente iguales. Y si se dan cuenta, Ajá. acá se ve clarito eso. Son dos formas diferentes de escribir lo mismo. Y yo quiero que ustedes aprendan a leerlas todas. Esta forma, que es como la más correcta, pero esta forma que es abreviada y que es igual, ¿sí? Es la misma molécula, solo que el último carbono se abrevia para ocupar menos espacio. Las dos formas son correctas, pero quiero que entiendan que este carbono está unido a dos hidrógenos y a un OH, así como está acá. ¿Queda claro? Entonces, este carbono no es quiral, ¿por qué? Porque está unido a dos sustituyentes idénticos. ¿Sí? Y la definición de carbono quiral es que tienen que ser todos diferentes los sustituyentes. Este carbono sí es quiral. ¿Por qué? Porque está unido a todo esto, unido a un OH, unido a un H y unido a todo esto. Son 4 sustituyentes diferentes. Este carbono Claro, es ahí lo está mismo. más Está fácil de unido ver, a capaz. exacto, está unido a esto, a todo esto, que es diferente que todo esto. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Es muy importante y voy a hacer, vamos a tener unos ejercicios más adelante en donde vamos a ver este tipo de cosas, a ver cómo las resolvemos y cómo ustedes pueden identificar estas cosas que son importantes para entender la química atrás de estas moléculas, ¿sí? Lo siguiente que está interesante y es una cosa que aparecía en la presentación de Leva que ustedes tienen disponible hasta hoy. Todavía no la había subido a esta porque quería darlas primero y ver hasta dónde llegamos, porque es una diapo mucho más larga de lo que vamos a llegar hoy, pero se las voy a subir. Y la nomenclatura habla sobre un número, más 3, más 1, menos 1, más 2. ¿Tá? ¿Qué me está diciendo este más 3? Que esta molécula, la D-ribosa, tiene hacia la derecha, ¿sí?, los OHs, que sustituyen a los carbonos quirales. ¿Sí? Y ahí por eso viene la cuestión de reconocer cuáles son los carbonos quirales para manejar este tipo de nomenclatura y poder recordarlas con facilidad, ¿sí? La glucosa lo mismo, la glucosa va a tener más 1 porque tiene un OH a la derecha, menos 1 porque tiene un OH a la izquierda y más 2 porque tiene dos OHs a la derecha a continuación. Y el orden en el que aparecen estos números habla del orden decreciente en cómo se sustituyen los carbonos quirales de las diferentes moléculas. ¿Se entiende esto? Para recordar la glucosa, ¿sí? Mi tip, así como... Ustedes saben que toda la glucosa va a ser aldehído, ¿sí? Y va a terminar siempre con el CH2OH. Y lo que tienen que recordar es cómo dibujar esto, ¿no? Que es lo más complejo. Y yo, aprovechándome de los tiempos electorales del día de hoy, digamos, se me ocurrió que pueden pensar que la glucosa es más de derecha que de izquierda, ¿sí? Y que la izquierda está en el 3. Acordándose en eso, son todos hacia la derecha, excepto el 3. ¿Se entiende el punto? Entonces, es una forma fácil de recordar cómo dibujar la glucosa y que les va a servir para hacer ejercicios y para trabajar con glúceos, ir aproximándose a cómo dibujarlos y cómo entenderlos, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda de esto? ¿Qué es un carbono quiral? ¿Qué significa que sea D o L? ¿Queda claro esto, chicos? Chicas, perdón. Sí, creo que sí. Perfecto. Acá ahora seguimos viendo cetosas, ¿sí? Las cetosas van a tener la particularidad de que, como ustedes verán, acá no hay un carbono quiral, ¿sí? A diferencia de acá, que sí había en la triosa, en el gliceraldehído como triosa, sí tiene un carbono quiral.
Pero si nos pasamos a la cetosa, ¿qué pasa acá? Este sustituyente es exactamente igual que este sustituyente y a su vez está unido dos veces al oxígeno. O sea, de ninguna forma este carbono puede ser quiral, este tampoco, por lo que ya vimos, y este tampoco. Entonces, esta molécula no tiene carbonos quirales. Y eso va a hacer que no se puedan generar isómeros de esta molécula. ¿Sí? ¿Alguna se anima a decirme qué es un isómero? Ya lo dije al pasar, pero quiero saber si quedó claro. ¿Qué es un isómero? ¿Nadie se anima? La ¿Sí? posición del Un carbono isómero, quiral va a depender de, ¿no? a ver. Si yo te digo que me dibujes un isómero, por ejemplo, de esta molécula, ¿qué me dibujarías? ¿Para de Dímelo con cuál? palabras, ¿no? De esta molécula, la que dice cuatro carbonos, la eritrulosa. Y ¿Dónde podría podría estar? poner el ¿Cómo carbono generarías un quiral, isómero? podría ponerlo donde está el grupo carbonilo, o sea, subirlo. Mm, no. No, o O sea, sea, poner vos en podés vez de modificar. A ver. La posición del carbono tu quiral. iso, Exacto, pero modificás cómo está sustituido. claro, cambias el OH para el otro lado, o sea, el OH a la izquierda y el H a Exacto, la derecha. exactamente. ¿Sí? O Y sea, ahora cambio los más grupos, adelante vamos a ver. Cambiás la solo los forma en la grupos que del carbono están quiral. dispuestas los grupos. Exacto, perfecto. Los Ah, sustituyentes, está. los grupos. Cambiás el orden, Ah, o sea, este OH pasa para acá y ahí se va a generar un isómero que va a ser el L isómero, o sea, la L eritrulosa. ¿Por claro. qué? Porque tiene este hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Queda Sí, claro eso? Y sí. cuantos más carbonos quirales tengamos, mayor va a ser el número de isómeros que se van a poder generar. Eso es muy fácil de ver porque mayor va a ser los cambios que yo voy a poder hacer, las combinaciones. Hay una fórmula para sacar eso, ahora en breve la vamos a ver. Pero es evidente que cuanto más aumenta el número de carbonos quirales, puedo generar un mayor número de isómeros. ¿Sí? ¿Se entiende esto hasta acá? Sí. Isómeros. Entonces, un poco de estereoquímica, ¿sí? Vamos a ver ciertos significados de cómo se llaman isómeros particulares, ¿sí? Uno de ellos son los enantiómeros, que seguramente muchos ya las escucharon mencionar antes, pero quiero que queden bien claros, ¿sí? Un isómero, que es enantiómero, significa que es imagen especular, ¿sí? De la molécula. Entonces, estos dos son isómeros que son enantiómeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es espejo del otro. Es análogo a lo que sucede con nuestras manos. Si ustedes se ponen en espejo sus manos, y háganlo en este momento si quieren, pongan en espejo sus manos, van a ver que una es espejo de la otra. Y no son superponibles. Si yo las doy vueltas, si yo las pongo, no son exactamente iguales, son diferentes, ¿sí? Y la diferencia es cómo se disponen espacialmente los dedos, en este caso, y en las moléculas van a ser los sustituyentes, ¿sí? En cómo está este hidrógeno hacia atrás, y acá hacia atrás, hacia la derecha, y este hacia el otro lado, y así, ¿sí? Y lo podemos ver también, esto está hecho en tres dimensiones, pero también se puede ver fácilmente en esta proyección de Fischer, en donde se ve que el T gliceraldehído tiene el OH hacia la derecha y el L gliceraldehído, el OH hacia la izquierda. Si se fijan acá, el aldehído está escrito en forma resumida, ¿sí? CHO. Es otra forma de escribir lo que veía el carbonilo y el H que veníamos viendo hasta ahora. ¿Sí?
CHO es lo mismo que estamos diciendo que este es este grupo, el aldehído. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Entonces, dos isómeros son enantiómeros cuando son imágenes especulares unos de otros, ¿sí? Y a su vez, estos isómeros, la particularidad que tienen es que van a tener todas las propiedades físico-químicas y químicas exactamente iguales, ¿sí? A excepción de que van a desviar en forma diferencial el plano de una luz polarizada. ¿Y a qué me refiero con esto? Existe un instrumento que se llama el polarímetro, que tiene una haz de luz que se hace pasar a través de una rejilla, ¿sí? Un film Polaroid, ¿sí? Y ese film genera en un sentido, ¿sí? Ese haz de luz se hace pasar por un tubo que contiene a la solución de la molécula que queremos estudiar para saber si tiene isómeros o si tiene actividad óptica. Entonces, si hay actividad óptica polarizada, se va a desviar en un sentido. ¿Por qué? Porque hay una quiralidad, ¿sí? Y se va a desviar a la derecha o a la izquierda. De todas maneras, eso es el más isómero y el levo rotatorio que va a ser menos y va a girar la luz polarizada a la izquierda, ¿sí? Y todo esto es un polarímetro visto desde afuera, ¿no? Acá esto sería lo que vemos nosotros como observadores, ¿sí? ¿Queda claro esto? ¿O lo tengo que volver a repetir? ¿Hay algo que no quedó claro? ¿Qué es un enantiómero entonces? Si alguna me lo puede decir. Sus palabras, no importa cómo salga. Estos cansados. Son espejos, lo más fácil, que tienen ¿Cómo? propiedades. Lo que me sale es que son espejos, lo más fácil, que es un espejo Ahí uno va, de otro. pero ahí va. Bueno, eso me Un salió. enantiómero es imagen especular, perfecto. Perfecto, está bien, que son espejos, o sea que uno es espejo del otro, y esos son enantiómeros. Está bueno que también lo sepan diferenciar en estructura, ¿sí? O sea, que si yo les pongo esto, ustedes me puedan dibujar, por ejemplo, un enantiómero de eso. ¿Entiende? Que claro, es como si yo pusiera un espejo acá y dibujara. No me caiga con un espejo al parcial porque me muero. Pero pongan imaginariamente un espejo y dibujen del otro lado, ¿tá? Lo que sería la molécula, que sería enantiómero de esa molécula. Y lo más curioso de los enantiómeros es que si ustedes se fijan y lo miran a golpe de ojo, son casi iguales, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. O sea, lo único que se diferencia es la posición de este sustituyente en este carbono. Y si bien tienen las mismas reactividad química, las mismas propiedades moleculares y físico-químicas, estas moléculas son reconocidas diferencialmente por las proteínas que están presentes en la célula, ¿sí? Y hace que, por ejemplo, un L isómero no sea reconocido y un D isómero sí sea reconocido por la proteína, ¿sí? Y que se desencadenen procesos a raíz de eso. Hay enzimas, por ejemplo, que reconocen determinados sustratos que tienen una cierta conformación, ¿sí? O D o L, ¿sí? Y eso a mí me pareció fantástico, o sea, que una proteína pueda diferenciar esto de esto, que nosotros si lo miramos a golpe de ojo nos confundimos, me parece que es algo como súper interesante, ¿sí? Que incluso además para diferenciarlo químicamente la única forma que tenemos es hacer el experimento con el polarímetro, ¿sí? Así que la biología supera a la química en ese aspecto. Lo otro que quiero que quede claro es este concepto, ¿sí? Hasta ahora vimos los enantiómeros, ¿está? Pero hay que, o sea, estas dos moléculas, por ejemplo, son claramente enantiómeros entre sí, y estas dos son enantiómeros entre sí. Pero existe otro tipo de isómeros, que son los diasterómeros, que son aquellas moléculas que tienen la misma fórmula molecular,
molecular, sí, pero que se disponen diferentes los sustituyentes y que no son imágenes especulares, ¿sí? Es decir, son todos los que no son el enantiómero de esa molécula. ¿Lo ven a eso? ¿Quiénes serían diastereómeros en esta diapo? ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Claro, ¿quiénes en esta diapo, quiénes serían diastereómeros? Entre sí, ¿no? Sabiendo que estos son enantiómeros y estos son enantiómeros y que un diasterómero es una molécula que tiene la misma fórmula molecular que otra molécula, pero la disposición de sus sustituyentes es diferente y no son enantiómeros. Nada, 0,0. No. ¿Tá? Esta molécula, si ustedes se fijan, tiene 4 carbonos y esta molécula tiene 4 carbonos, ¿sí? Tienen aldehído, aldehído, OH, 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 HH, OH, o sea, tienen la misma fórmula molecular, pero la disposición de los grupos hidroxilos en los carbonos quirales es diferente, ¿sí? Ahora sí. Y esa diferencia hace que sean diasterómeros entre sí. ¿Por qué? Porque tienen esa diferencia, pero no son enantiómeros, o sea, no son imágenes especulares unos de otros. Lo mismo con este para este, y lo mismo con este para este, y viceversa, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Queda un poco más claro ahora? Sí, ahora sí. ¿Lo expliqué? Sí. ¿Ya? Si yo les digo, dibújenme un diasterómero de este, tienen que tener cuidado de que no sea el enantiómero, nada más. Me pueden dibujar cualquiera otra disposición, cualquiera esta, por ejemplo, o esta, que va a ser diasterómero de este. ¿Se entiende el punto? Sí. Yo en general nunca les voy a hacer dibujar de cero algo, salvo la glucosa, por ejemplo. Que eso quiero, es como el objetivo, que sepan por lo menos dibujar una glucosa. ¿Sí? Y si les doy, es probable que les dé alguna estructura y ustedes tengan que generar, por ejemplo, enantiómeros, diastereoisómeros, ¿sí? Y epímeros, ¿sí? ¿Qué significa que una molécula sea epímera de otra? Básicamente que tienen la misma fórmula molecular, perdón, pero difieren en la disposición en uno de los sustituyentes para uno de los carbonos quirales, ¿sí? En este caso la glucosa, ¿sí? Es la que está en el medio, y la manosa o D-manosa es epímera en el carbono 2 para la glucosa. ¿Por qué es epímera? Porque cambia la posición del OH, del hidroxilo, hacia la izquierda, ¿sí? ¿Todas ven eso? Lo mismo para la D-galactosa. La D-galactosa es epímera en el carbono 4 con respecto a la glucosa, ¿sí? Y este concepto es muy importante que lo sepan, porque se dan cuenta que ya el cambio en un OH hace que la molécula sea otra y que tenga otras propiedades. Y esa es una de las características más destacadas de los glúcidos. O sea, solo un cambio en un sustituyente ya hace que la molécula sea diferente, tenga otras propiedades físico-químicas y otro tipo de reconocimientos dentro de la célula, ¿sí? Que es diferente del de la glucosa. ¿Ah? ¿Queda claro esto? ¿Qué es un epímero entonces? Es una molécula en la que un solo sustituyente difiere en uno de los carbonos quirales con respecto a la molécula de la cual se parte, ¿sí? Y esto es algo que yo les venía mencionando, y es que a medida que aumenta el número de carbonos quirales, aumenta la posibilidad de generar isómeros de una molécula, ¿sí? ¿Y cuánto aumenta? Según esta regla de Van Hoft, que es el científico que la definió, básicamente lo que hizo fue darse cuenta que la relación entre el número de isómeros de una molécula era 2 a la n, siendo n el número de carbonos quirales, ¿sí? Que posee la molécula. Si posee 1, va a tener 2. Si posee 2, va a tener 2 por 2, 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta regla les puede dar una idea. Si yo les digo que dibujen isómeros de una molécula, ustedes dibujan o tienen la molécula enfrente, ven cuántos carbonos quirales tiene y pueden deducir
cuáles son los isómeros posibles para esa molécula. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿O estoy hablando muy, muy en chino? Ya las perdí para siempre. No, está bien. ¿Está bien? Bien, ¿Se entendió? Esta por ahora. fórmula es bastante simple y van a ver que tiene aplicaciones para poder generar isómeros. Es como una buena guía, ¿sí? Considerando todo lo que ya vimos también, ¿no? Y ahora quiero saber si están bien, si están ok, si quieren un descanso de 2 minutos, si seguimos, porque esta parte es un poco densa y ya después de esto vienen cosas un poco más divertidas, pero es importante que entiendan esto, ¿sí? ¿Qué opinan? ¿Seguimos o paramos unos minutos? Ir al baño, no sé, a hacer alguna cosita. Como ¿Seguimos? quieran. Bueno, considerando que no hay Sí, por callo mí otorga, seguimos. como dicen por ahí, seguimos. Bueno, ¿está? ¿Qué es lo que sucede con estas moléculas? Como ustedes como ya vimos, existe en la misma molécula un aldehído, ¿sí? Y un alcohol, grupos alcohol. Estos dos grupos, ¿sí? Reaccionan, o sea, es algo que sucede en forma espontánea, en solución, ¿no? Claramente, para dar estas moléculas que estamos viendo acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en esta reacción? Y quiero que presten mucha atención en esto. El grupo alcohol, este oxígeno, ataca al carbono del carbonilo, ¿sí? Se une a ese carbono, este carbono es este carbono, ¿sí? Y luego hace que se pierda este doble enlace y forme este alcohol, ¿sí? Y quede unido el OR2, ¿sí? A este carbono. Y se forme lo que se conoce como un hemiacetal. ¿Qué es lo que pasó acá? Este carbono, ¿cómo es con respecto a este? Y es algo que acabamos de ver. ¿Este carbono es chiral? ¿El carbono del aldehído? No, No, No. Perfecto. No, no es chiral. ¿Y este? sí, Este sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque está unido a 4 cosas diferentes, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta reacción? Genera un nuevo centro quiral, ¿ah? Que lo vamos a ver en breves en el contexto de un glúcido, ¿sí? Porque los glúcidos poseen en una misma molécula el aldehído y el alcohol. De la misma forma y análogamente sucede con la acetona, ¿sí? El alcohol hace el mismo ataque a este carbono y forma el mismo centro quiral, ¿tá? Que ahora en vez de un H tiene un R, ¿sí? Que proviene de la acetona. En este caso este H era el aldehído, ¿sí? Estas dos reacciones van a estar pasando en solución en glúcidos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace qué es lo que provoca esto? Que en solución acuosa, el grupo aldehído o cetona del azúcar va a reaccionar, ¿sí? con hidroxilos que están presentes en el resto de la molécula y va a formar una estructura cíclica, ¿sí? Y acá esto es lo que se conoce como mutarrotación de glúcidos, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Este es el grupo aldehído, que es el mismo que estamos viendo recién, y la reacción se va a dar con alguno de los hidroxilos que están presentes en el resto de la molécula, ¿sí? ¿Cómo se va a dar y por qué se da con este? Es una cuestión de que se analizó y se estudió y se vio que era este el producto final de esta ciclación, ¿sí? Y es probable que eso suceda porque es lo más favorable que ocurra. ¿Se entiende el punto? Entonces, lo que pasa es que este OH, ¿sí? Ataca al aldehído, es lo mismo que acabamos de ver recién, pero más chiquito, ¿sí? Entonces se forma un enlace entre este oxígeno y este carbono, este carbonilo se va, agarra un protón, que en realidad en general es de este, ¿sí? Y eso lo que hace es que se forme esta estructura, ¿sí? Acá yo les puse un paso intermedio en donde se posiciona la molécula para favorecer el ataque, ¿sí?
y la formación de este enlace. Y este carbono, ¿sí?, que vemos acá, es análogo a este carbono. ¿Ah? ¿Qué es lo que sucede acá? Se genera un centro quiral nuevo, que antes no existía. ¿Sí? ¿Todas ven eso? Pasamos de tener este carbono que no es quiral a tener un carbono que cuando se cicla es quiral. ¿Sí? Y esto da lugar a que según cómo se dé esa ciclación, ¿tá?, si esto está así o este oxígeno está para arriba, ¿sí?, acá no tengo pizarrón para dibujarles, pero si puedo hacer algo. Si este estuviera así, ¿sí? ¿Entiende lo que digo? Si esto estuviera en vez de así, así, ¿tá?, voy a tener este, como este está así, en realidad voy a tener este, ¿sí? Y como este está así, voy a tener este, ¿tá? Y esta es la mutarotación famosa, o sea, puedo tener este y anómero, y ahora vamos a ver qué significa esto, o este otro anómero, ¿sí? ¿Cómo van? ¿Entendieron esto o no? ¿O se perdieron en alguna parte? Más o ¿Sí? menos. Más o más. Sí, está bravo. Bueno, Está un poco bravo. está bravo, sí. Yo sé que está bravo. Pero básicamente lo que tienen que recordar es que se produce una unión entre el OH, el oxígeno que está unido al último carbono quiral más alejado del aldehído, ¿sí? Y esa unión da lugar a una forma cíclica en donde se genera un nuevo centro quiral, que es el carbono anomérico, ¿tá?, o hemiacetálico, hemiacetal porque viene de aldehído, ¿sí? Y si no sería hemicetal, si fuera de cetona, ¿sí? Eso estaba más arriba. Entonces, generó dos formas que son anómeros entre sí, ¿sí? Y en lo único que se diferencian, si ustedes miran con mucha atención, es en la configuración o la forma en la que se dispone el OH en este carbono, que es el carbono 1, que es este mismo carbono que está acá, que es este que está acá, ¿sí? Y la diferencia está en cómo se posiciona en el momento de la ciclación este grupo, ¿sí? Si se posiciona así, va a quedar el OH para arriba, y si se posiciona para abajo, va a quedar el OH para abajo, perdón, ¿sí? ¿Cómo indico eso en el nombre? Que hasta ahora habíamos visto que lo llamábamos de glucosa o de cetosas, digamos, o aldosas. Lo indico con el alfa o el beta, ¿sí? Si es alfa, ¿está? El hidroxilo en el carbono anomérico va a estar hacia abajo, ¿sí? Y si es beta, el hidroxilo va a estar hacia arriba, ¿sí? ¿Cómo me acuerdo yo de esto? Que siempre pasa que estás en el medio del parcial y decís, ay, ¿cómo era esto? Para arriba, para abajo, para arriba, ¿no? Y empezás a dudar y te pones nervioso y no te acordás. Y es un 50% de probabilidades, pero típico que le errás. ¿Cómo acordarse esto? Yo me acuerdo que la beta es como un dedito para arriba, la que está bueno, que está bien, entonces es para arriba el OH. Y el alfa por descarte va a ser para abajo, ¿sí? No me están viendo ahora, pero estoy haciendo como un dedito para arriba, que es la beta, digamos, que es lo que está bien, que es con beta, con B, entonces es hacia arriba, ¿sí? Me acuerdo de eso y ya me acuerdo para siempre de que la beta es hacia arriba y el alfa es hacia abajo, ¿sí? Y esto es importante para que ustedes entiendan, cuando lean un libro, qué significa esto, porque si yo te digo alfa de glucosa, ustedes ahora saben que el alfa significa que el carbono anomérico está el OH hacia abajo, y que la beta, el OH está hacia arriba, ¿sí? Y esto es importante porque cuando veamos polímeros, ¿tá?, el cambio entre que haya este anómero o este anómero en el polímero hace que, por ejemplo, nosotros podamos procesar el polímero o no, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, pero, por ejemplo, el almidón lo podemos procesar y es alfa, son unidades de alfa glucosa, mientras que la celulosa, que está constituida por enlaces de beta glucosa, no las podemos procesar. ¿Ah?
Acá se entiende todo, está todo claro. ¿Alguna pregunta? ¿Qué no se entendió? Lo explico de vuelta si O hace sea que falta. este ciclado solo pasa en solución acuosa. Pasa en solución acuosa, exactamente, ¿sí? Y Si yo les digo como dibuje la dice, glucosa, exacto. Si yo les digo dibuje la glucosa en solución, ¿sí? Eh, no me pueden dibujar esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque está. ya ahora ustedes saben que en solución se va a producir este fenómeno y que se va a dar lugar a esta forma ciclada de la glucosa, ¿sí? Estas dos formas cicladas, Y ¿tá? una Hay pregunta que no proporciones, me acuerdo. sí. El grupo aldehído cetona va a reaccionar con el grupo hidroxilo, pero ¿cuál grupo hidroxilo? El del más Va a alejado ser al... el del más alejado, sí. Ahora vamos a ver que puede variar. Algo podría reaccionar con este, con el 4, y formar un ciclo más chico de 5, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Y era lo que les decía, esto se estudió mediante experimentos con polarímetros y pues, con eh, rayos X, ¿sí? Para ver las estructuras atómicas que se generaban en solución. Y lo que se vio es que la estructura, las dos estructuras que están presentes en la solución son estas dos, ¿sí? Y no otros ciclos posibles. ¿Tá? Otro ciclo posible podría ser que este OH ataque acá y se forme un ciclo de 5. ¿Sí? Acá yo les puse este ciclo que es el pirano, ¿sí? Y que es el que le da el nombre, ahora lo vamos a ver un poco más adelante, a cuando la glucosa está así ciclada, es alfa D glucopiranosa, ¿sí? Por el anillo pirano, ¿sí? Que hace referencia a que estamos en presencia de un ciclo. De todas formas, ya el alfa nos está indicando que hay un carbono anomérico y que por lo tanto se produjo una ciclación. ¿Queda claro eso? De hecho, hay proporciones diferenciales de estas especies en solución que cuando se alcanza un equilibrio hay un poco mayor porcentaje de la forma beta, ¿sí? Eso es una cuestión de por cómo se produce la reacción y cuestiones más bien de estabilidad de las estructuras. ¿Ah? Que no vamos a entrar en detalle de eso porque no se va del curso, básicamente. Y acá venía lo que les estaba contando, ¿sí? Nosotros partimos acá de la ribosa, y en la ribosa este esquema está muy lindo porque plantea todas las flechas azules, esta flecha azul hace referencia a este OH que está unido al carbono 5, ¿sí? Que si se fijan la ribosa es una pentosa, ¿no? Lo que estábamos viendo antes era una hexosa. El carbono 5 sería el último, ¿no? Entonces ataca acá al carbono del carbonilo del aldehído y produce un ciclo de 6, ¿no? Si contamos los enlaces es un enlace, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Produce este ciclo de 6 que es similar al pirano y por lo tanto va a generar dos tipos, exactamente igual que como la glucosa, la alfa D ribopiranosa y la beta D ribopiranosa, ¿sí? Beta hacia arriba, alfa hacia abajo. De otra manera, podría suceder que el carbono 4, tiene este OH ataque al carbonilo y forme un enlace, un ciclo de 5 lados. 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que vemos acá, ¿sí? Si se fijan acá el carbono 5 queda como para arriba, diferente, y acá el carbono 5 es el que forma parte del enlace con el oxígeno que forma el hemiacetal. ¿Ven eso? Acá es diferente. Y acá, a ver, alguien va a hablar, creo que activó el micro. Bien, digo entonces. Entonces, y otra vez, según cómo esté esto ubicado, vamos a tener alfa o beta. ¿Sí? Y la diferencia es que cuando se forma un anillo de 5, yo quiero que ustedes recuerden, es esto, es que cuando se
la ciclación se genera un nuevo centro quiral, que es el carbono anomérico, y genera la posibilidad de dos anómeros, ¿sí? Diferentes, el alfa y el beta. Lo que estamos viendo acá son proyecciones de Howard, ¿sí? ¿Qué es lo que nos están diciendo con esta estructura? Es que estos enlaces que están puestos un poco más gruesos hacen referencia a cierta tridimensionalidad que tienen estas moléculas. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad no están en un plano, no son planas, tienen una cierta capacidad de formar conformeros, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que se van a disponer en el espacio de tal manera que se reduzcan la tensión y que sea una estructura lo más estable posible, ¿sí? Retomando, y porque hasta ahora quiero que quede muy muy claro, ¿sí? Tenemos la glucosa, ¿tá? Que va a dar lugar a la beta de glucopiranosa, y acá en este esquema les puse bien clarito cuestiones de cuáles son los átomos que interaccionan y cómo quedan luego de la ciclación, para que entiendan mejor, ¿sí? Todas ven eso, ven el carbono 1 como anomérico, que está unido a 4 cosas diferentes, ¿sí? Y cómo se disponen el OH, ¿sí? Para arriba y para abajo. Y el carbono 5, que es el que porta el OH que va a reaccionar, que está en otro color, ¿sí? Es más de lo mismo para que ustedes entiendan cómo se producen estas cosas, ¿sí? Y ya para ir cerrando, estamos re bien de tiempo, nos quedan unas diapos igual, pero son más entretenidas de todo lo que estamos viendo hasta ahora. Espero que las divierta un poco y se vayan con cosas lindas, ¿sí? Pero básicamente en esta forma es como para pasar de la proyección de Fischer que veníamos viendo, que es esta que está acá, en donde los carbonos son los puntos de intersección entre las rectas, ¿sí? Y pasar a Howard, que es la que estábamos viendo recién. Porque, ¿qué pasa? Pensando, ¿qué es lo que pasa entre medio de una y la otra? Yo cuando era estudiante me cuestionaba mucho eso y todos los profesores te decían, bueno, lo que pasa es que se forma el enlace pipipi acá, entonces todo lo que está a la derecha queda hacia abajo en Howard y todo lo que está a la izquierda queda hacia arriba, ¿tá? Como yo soy muy mala memorizando cosas, lo que hago es razonarlo haciendo esto mismo que aparece en esta diapo, ¿sí? Hago el enlace entre este y este, ¿sí? Hago el enlace entre este y el aldehído, y después lo giro, ¿sí? Acá vieron que aparece el enlace, giro la molécula, ¿tá? Y ahí automáticamente ya veo que todo lo que está a la derecha va a quedar para abajo y todo lo que está a la izquierda queda para arriba, ¿sí? Y después que hago ese giro mental, dibujo primero el anillo. Esto si tuviéramos un pizarrón, estuviera en la clase, ayer en la clase lo hice en el pizarrón, pero básicamente voy a hacer el primero con el oxígeno. Entonces ya sé que si pongo el oxígeno de este lado, el carbono 1 va a ser este. Y a partir de eso a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Siguiendo lo que está acá, ¿verdad? Siguiendo este 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y después digo, bueno, el 1. El 1 es el carbono anomérico, ¿sí? Es el que se está generando, el centro quiral nuevo que se está generando por la unión entre el OH y el aldehído, ¿sí? Entonces, si quiero el isómero, el anómero beta, alfa, voy a dibujarlo hacia abajo, que es una de las probabilidades, ¿verdad? Ya después en el 2 tengo que venir a la estructura y digo, a ver, la giro, pimba, el 2, lo dibujo hacia abajo. Vengo al 3, digo, está para la izquierda, lo doy vuelta, me fijo, está para arriba, lo pongo para arriba. Y así con el 4 y así con el 5, que el 5, si se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, va a tener este hidrógeno, que acá no se dibuja porque en esta proyección es una forma resumida de escribirlo y no se dibujan los hidrógenos. Y dibujo hacia arriba, porque está hacia arriba, ¿sí? El
este grupo que es el carbono 6 y su correspondiente OH. ¿Sí? Lo mismo para el beta, ¿sí? El beta es análogo, solo que lo que se modifica es la posición del OH en el carbono numérico. ¿Está? Entonces, de esta forma podemos pasar de la forma lineal a la forma cíclica. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Para qué sirve o cómo? ¿Por qué no? ¿Por qué es importante y por qué hago hincapié en esto? Porque en realidad en solución acuosa y a nivel celular, las moléculas van a estar así, no van a estar así. ¿Todas ven eso? Eso es re importante, o sea, podemos dibujarlas así para simplificar y para poder estudiarlas y comprenderlas un poco más, pero en realidad las moléculas van a estar, porque hasta ahora vimos dos proyecciones que son Fisher y Howard. Lo que sucede es esto, chicas, ¿sí? No es que se van a quedar así como la estamos viendo acá. No van a estar así, en un ciclo precioso y súper simétrico. Las moléculas van a generar estos tipos de estructuras en forma de silla o de nave, ¿sí? En donde si ustedes dibujan un plano, se van a disponer hacia arriba y hacia abajo los extremos de estos carbonos, ¿sí? El carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6 se van a disponer de esta manera o de esta otra, ¿sí? Son dos formas posibles, ¿sí? Que adoptan estos ciclos en solución. ¿Está? ¿Qué es lo que quiero que recuerden ustedes de esto? Es que en realidad las proyecciones nos ayudan a estudiar las moléculas y son una forma de aproximarnos a lo que es la realidad. La realidad es que las moléculas son tridimensionales y tienen formas asociadas a cómo está dado el ciclo y existen dos tipos de formas, de silla o de nave, ¿sí? No quiero que recuerden mucho más que eso y mi idea es que simplemente sepan que existe. ¿Está claro? Y algo importante es que para que esto suceda tienen que pasar varias cosas. Primero, que se dé cierta proximidad entre el OH que va a reaccionar y el carbono numérico, el futuro carbono numérico, el que es el carbono del aldehído, ¿sí? Y a su vez que el largo de la cadena posibilite la formación de los ciclos, ¿sí? Cadenas de una triosa, por ejemplo, es poco probable que forme ciclos, por más que los grupos puedan reaccionar. ¿Se entiende el punto? ¿Ah? Y ya para terminar, les quería dejar esto, o sea, queda una cositas más, pero ya terminamos, estamos re bien de hora, creo que vamos a terminar tipo y cuarto la clase. Hasta lo que tengan, antes de seguir, quiero que tengan si tienen dudas que me digan. Esto es un pequeño meme que hice para que se lleven otra visión de Lúcidos que antes no tenía seguro. No sé si siguen ahí o ya me desistieron para siempre. A ver, voy a ir al chat. Estamos. Estamos, bueno, ok. Lo que les quería mostrar es esto, que seguramente Mark Zuckerberg lo que tuvo una clase de química y después dijo, bueno, voy a rediseñar el logo de Messenger. Y tal, la mayoría de la gente ve nada más que este logo, así, como está acá. Pero ahora ustedes, después de esta clase, mi objetivo es que lo vean así. ¿Sí? Y tal, me parece algo interesante porque en realidad es claramente como si fuera una silla de un glúcido. ¿Sí? Y lo único que le faltarían son los enlaces a los OHs y a los Hs y estamos lucido, tal cual, ¿sí? No sé si les cambió la visión del logo o no, pero me pareció interesante compartir. Y ahora ya para terminar, y ahora quiero que todas activen el micrófono porque van a tener que hablar, quiero que me digan qué cosas tienen en común estas moléculas y en qué se diferencian. En base a todo lo que hemos visto hasta ahora. Y no sé, si quieren, es más, voy a ir al chat, voy a salir un segundo. Así, ustedes igual ahí ven la diapo, ¿verdad? Así me responden. Ahora no. Ahora no ven la diapo. Está. Eh, y hago esto. ¿Ahí la ven?
Sí, yo ahí. la veo. Ta. Quiero que me digan qué cosas ven que tienen en común estas moléculas y qué cosas tienen, en qué se diferencian. Silencio. Vamos arriba, gurisas. ¿Qué ven? ¿Qué Las son tres primero? primeras Todos. tienen, Sí, puede ¿qué ser que las tienen? tres primeras sean exosas y, la otra Perfecto. también. Y la otra es Ah, muy una bien, me ómnida, la otra encantó, sería me losa. encantó eso. Son cuatro exosas. Perfecto. ¿Cómo te diste cuenta? Por los carbonos, Muy bien. Y la última te hizo dudar por qué. Por la porque forma. cuento 5. Claro, porque contás los cinco del anillo. Claro, Ahí lo que pasó fue que la unión se dio, ¿tá? Entre el carbono 2 porque es una fructofuranosa, que es una cetosa, entonces la cetona está en el 2, y el carbono 5, ¿sí? Es el carbono 2 y el 5, entonces se forma un ciclo de 5, ¿sí? Es fructofuranosa, que es la fructosa, que es una cetosa, ¿sí? ¿Queda claro eso? Entonces, ¿en qué qué tienen en común? Son todos glúcidos. ¿En qué se diferencian? En que una parte de estas parten de unas cetosas y estas son aldosas, ¿sí? Porque forman el enlace entre 1 y 5 y como ven son un ciclo de 6, ¿sí? Que es lo que veíamos recién. Todas tienen en común que son beta, ¿sí? Eso todas la pueden ver, ¿no? ¿Y por qué son beta? ¿Qué significaba que fueran beta? Que que tiene el los OH H por se arriba. cortaban por arriba. Ujú, que tiene el OH del carbono anomérico hacia arriba, ¿sí? Esa es la respuesta completa correcta. O sea, no es cualquier OH, es el OH del carbono anomérico, que es el carbono 1 en este caso y el carbono 2 en este caso, de la cetosa, ¿sí? Bien, ¿algo más que quieran agregar? Nada más. Seguimos con un último ejemplo, entonces, que también tienen que hablar ustedes. Ah, no, antes del ejemplo, esto. Quiero que me digan qué son los dos primeros. ¿Qué son los dos primeros? Lo dice la Son diapo, de hecho, esta me olvidé efímeros. quitarla. Son epímeros, ¿sí? Son epímeros en el carbono 2. ¿Se acuerdan que era un epímero? Cuando se diferencian por un, ay no, cuando difieren en la posición ¿De quién? De los H del, del carbono espiral. del carbono. Del sustituyente en un carbono quiral, ¿sí? El sustituyente OH difiere en la posición en el carbono quiral. Perfecto. ¿Y estos otros qué son? Estos dos de acá. ¿Lo vimos? Uno es alfa y otro es beta. ¿Y entonces qué son entre sí? En antiómeros, A ver, empieza con A. anómeros. Ah, no. Anómeros. Perfecto. Y se generaban por la reacción entre el aldehído del carbono 1 y el OH del carbono 5 más alejados de la exosa en este caso. ¿Sí? Estos dos que son, que acá también tienen otras.
¿Se acuerdan cómo se llamaba? Está en inglés ahí escrito incluso. Estos dos son conformeros, ¿sí? Son diferentes conformaciones espaciales que adquieren estas moléculas en solución. Y son las formas más estables que existen, básicamente. Son lo que más se asimila a lo que sería y estos dos son entre sí, ojo, ¿no? Y esto no lo vimos en esta clase, quiero saber cuántos saben. ¿Cuáles? Estos dos. Uno es un aldehído y la otra es una acetona. Ajá, y entre sí que son. Voy a develar el misterio, ¿sí? Son isómeros de función, ¿sí? ¿Qué significa que sean isómeros de función? Que son dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? La misma fórmula molecular, pero distintos grupos funcionales. ¿Tá? La acetona es un grupo funcional diferente que el aldehído y sin embargo tienen exactamente la misma fórmula molecular. Y por eso son isómeros de función. O sea, cambia la función, pero tienen la misma fórmula molecular. ¿Queda claro esto? Y ya repasamos cosas que pueden ir teniendo en cuenta para su mini presentación de la clase que viene sobre los grupos funcionales, ¿sí? Porque son isómeros de función entre sí, estos dos. ¿Sí? Para terminar, quería contextualizar un poco las funciones de los glúcidos, que básicamente ya las primeras que cuando les pregunté en qué pensaban cuando pensaban en un glúcido, dijeron ustedes glucosa, azúcares, energía, comida. ¿Tá? Y es una de las funciones principales es energética, ¿sí? La glucosa y la sacarosa que consumimos, y sobre todo la fructosa también, el jarabe de fructosa, son todos glúcidos que tienen una función energética, ¿sí? Cuando ingresan en nuestro organismo, mediante reacciones metabólicas, se produce energía, ¿sí? No vamos a andar en detalle sobre esas reacciones, seguro conocen la glucólisis, por ejemplo, que es una de las más importantes, y en donde la protagonista es la glucosa, y la fructosa también entra en esa glucólisis, tiene como un rol extra en realidad porque se saltea pasos en esa ruta metabólica y eso hace que sea todavía más rápido su metabolización y la generación de energía y por lo tanto es bastante más grave incluso que la glucosa consumir mucha fructosa. Muchos de los alimentos procesados que consumimos tienen el famoso jarabe de fructosa, por ejemplo, que hacen que este, tengas ese efecto y seamos más propensos a desarrollar, por ejemplo, patologías asociadas a desórdenes metabólicos como la diabetes, ¿sí? Ya ustedes que trabajan o que están en el ámbito de la salud tendrán algún conocimiento al respecto, no voy a ahondar mucho en detalles, pero para que tengan solamente una idea, ¿sí? También existen glúcidos de reserva, ¿sí? Como el almidón en vegetales, el glucógeno en animales, que son todas formas de almacenar glúcidos, ¿sí? El glucógeno en animales, ¿en dónde lo podemos encontrar? ¿Saben en dónde está? En el ¿Tienen hígado, alguna idea? ¿En el hígado y en dónde más? en el músculo esquelético. Perfecto, brillante, ¿sí? En esos dos lugares vamos a encontrar el glucógeno y que va a ser la fuente primaria de energía que van a tener los músculos, por ejemplo, cuando estamos haciendo un ejercicio muy prolongado y cuando se acaba esa reserva va a empezar a surgir, a pasar otras cosas como la fermentación ácido láctica, que es lo que genera los calambres, ¿sí? Los pinchazos que sentimos cuando nos acalambramos son producto de que se consumió todo el glucógeno y este, empezamos a hacer ácido láctico, fermentación ácido láctica, a partir del piruvato, ¿sí? No básicamente eso es lo que genera los calambres, ¿sí? Entonces, para que tengan una idea de la función de los glucógenos, de los glúcidos en reserva, ¿sí? Otra función que tienen, que es bastante clara y que ya la mencionamos, es el tema estructural, ¿sí? Forman polímeros, como la celulosa en la pared, y hemicelulosas y pectinas, que dan lugar a la pared vegetal de todas las plantas, ¿sí? Vegetales en general.
Y algunas propiedades es el hecho de que son solubles en agua, y ahí yo les quiero preguntar por qué son solubles en agua, y volvemos al principio de la clase, en donde hablábamos al respecto, por qué son solubles en agua estas moléculas. Ahora que ya vimos cómo son estructuralmente y cómo están constituidas. ¿Por qué les parece que son solubles en agua? ¿Nadie se anima? No. Bueno, hasta ahora vimos que las moléculas, los glúceos, están constituidos, son polialcoholes, ¿sí? Y aldehídos y cetonas. El hecho de que sean polialcoholes hace que tengan muchos, ¿qué? Hidroxilos. Los hidroxilos pueden formar puentes de hidrógeno con el agua y hacer que estas moléculas sean muy solubles en ella, ¿sí? Y es eso de que hablábamos de que lo similar disuelve lo similar. Si bien tienen colas, o sea, cadenas de carbono, la presencia de los alcoholes en las mismas hacen que estas moléculas sean polares y se disuelvan muy bien en agua, ¿sí? ¿Queda claro esto? Es fundamental que entiendan esto, porque si no, eh, es como que no se entiende las propiedades, no se entiende por qué son solubles en agua. ¿Ah? Son solubles en agua por su estructura, o están constituidos por polialcoholes, por aldehídos y cetonas, que pueden establecer enlaces de hidrógeno con el agua y por lo tanto disolverse, ¿sí? El sabor dulce y sólidos blancos cristalinos, esto en realidad es una propiedad organoléptica que se llama de estas moléculas y que se descubrió cuando se probó, básicamente. O sea, el sabor está asociado a algo que podemos percibir nosotros. Y lo mismo los sólidos cristalinos blancos es algo que podemos ver claramente, por ejemplo, en la sacarosa de mesa, que es un sólido cristalino blanco. No sé si vieron glucosa alguna vez, pero también es un sólido que parece como un azúcar impalpable incluso, en textura, y eso es glucosa, ¿sí? Y para terminar, me gustaría, ustedes cuando me dijeron al principio de la clase, que los glúceos los asociaban a la comida, a la energía, a cosas de la vida cotidiana. Y en realidad capaz que no es tan cotidiano, pero también es algo del diario de cualquier hospital o de cuestiones de cómo diagnosticar ciertas patologías, el uso de glúceos en el diagnóstico, ¿sí? Y quiero que me cuenten qué estoy intentando mostrar en esta diapo. Porque la glucosa, por ejemplo, es esencial para el cerebro, ¿sí? Para los Ujú. espermatozoides, creo, para el movimiento. Ahí va. eh, Ujú. y bueno, y Claro, pero muestra ahí, creo, ¿no? Muestra la ah, parte del cerebro, ahí está muy bien. abajo. Este es el cerebro, sí, acá arriba. Y esto acá, ¿qué es? La vejiga, Es la vejiga, muy bien. ¿Y esto qué son? los Se ven riñones, claritos, los riñones. ¿Y esto qué es acá? el hígado, El hígado. ¿Y esto? Que está un poco de costado. el estómago, Mm, a ¿no? ver. En realidad es el Mm, miocardio, ¿sí? Está el corazón ah, como así para este está. lado. Es como la punta de abajo, ¿sí? ¿Y esto acá? ¿Tiene que estar esto acá? ¿Qué es eso? No, se ¿Qué supone es que no. eso negro? ¿Qué están los pulmones, eso? Están los pulmones, es correcto. Pero ¿y qué es eso negro? ¿Por qué está negro? ¿Por qué les parece que está negro? Primero, ¿qué es esto que está de este lado? ¿Todos lo conocen o no? No, un tomógrafo, supongo. Es un tomógrafo, sí. En particular, este es un tomógrafo que se llama por PET, que es por emisión de positrones, ¿sí? Es un tomógrafo muy específico y que básicamente hacen es darle al paciente una sustancia que genera un contraste en su interior. Estos contrastes que estamos viendo son generados por esa sustancia, ¿sí? Y permiten ver, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que es nada más ni nada menos que un tumor, chicas. ¿Sí? Este señor está en el horno, básicamente. Es un tumor a nivel del pulmón. ¿Está?
¿Y dónde están los glúceos en todo esto, no? Se estarán preguntando. O capaz que ya lo sabe. ¿Alguna lo sabe? Los No, glúceos, en el sí. hígado almacenado o Claro, en el músculo aparecen, esquelético. si se fijan, en el contraste que le dimos, aparecen un poco el hígado, aparecen los riñones, la vejiga, el cerebro, ¿sí? ¿Y por qué es esto? Porque a esta persona se le dio flúor de desoxiglucosa, ¿sí? Que es un agente para diagnosticar cáncer. Y si se fijan, ¿qué es la fluorodesoxiglucosa? No es nada más ni nada menos que la glucosa que acabamos de ver durante toda la diapo anterior, pero solo modificada en uno de sus carbonos por un flúor, ¿sí? Que es un isótopo radiactivo, ¿sí? Del flúor, el isótopo 18. No vamos a entrar en detalle de eso, pero básicamente lo que hace esta modificación es que cuando se somete a la persona a que tome ese contraste, ¿no? Ese líquido que contiene esa molécula, y luego se la somete a la tomografía por emisión de positrones, lo que sucede es que se van a teñir o se van a resaltar por contraste, en realidad es lo más correcto, distintos sitios en donde ¿qué? En donde se incorpore la glucosa. ¿Qué glucosa? La del contraste que acabamos de dar. Entonces, eso es lo que hace es que se resalten los tumores, ¿sí? ¿Y por qué se resalta un tumor? ¿Qué es lo que hace un tumor? ¿Tienen idea? ¿Qué se forma un tumor? O sea, como futuros anátomos patólogas tienen que tener un poco en claro las patologías de los asociadas a las muestras que están obteniendo y tumores es una de ellas y es muy común en nuestro país, Y una lamentablemente. necrosis puede ser que En haga. realidad no tenemos patología ni nada. No tienen. Está, pero las No. muestras que van a recibir están asociadas a esto y yo en mis clases voy a tratar de incluir todo el tiempo estas cosas para que tengan presente de qué va más o menos. Pero básicamente un tumor lo que está haciendo es replicándose constantemente, ¿sí? Hay una célula que muta en este sitio y empieza a replicarse sin control, replicarse, 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 hasta formar una masa tumoral, ¿sí? Y para eso necesita energía. ¿Y de dónde obtiene energía? De la glucosa. Entonces, los tumores van a incorporar mucho más rápidamente glucosa que cualquier otra célula de nuestro organismo. Y es en eso en lo que se basa esta técnica, ya que la fluorodesoxiglucosa es muy incorporada por nuestro cerebro, muy incorporada por el miocardio, que es un músculo que necesita energía, ¿sí? Está en el hígado, porque también el hígado, como sabrán, es un órgano metabólico por excelencia del glúcido, ¿sí? Y está en los riñones y en la vejiga, porque este ser la está eliminando, ¿sí? Todo el exceso que no se incorporó se elimina por la orina, ¿sí? Por ser soluble esta molécula, ¿sí? Esta molécula es soluble y por eso puede eliminarse por la orina, ¿sí? ¿Hasta acá estamos claros? Entonces, esto me permite detectar y ver un tumor y no ver el resto de los tejidos. Yo acá no veo el pulmón. ¿Por qué no veo el pulmón? Porque el pulmón no está incorporando rápidamente glucosa. Solo los órganos y el tumor que incorporan rápidamente glucosa son los que más se van a ver en este contraste, ¿sí? ¿Queda claro esto? No, cero. Las mareé, no entendieron nada. Sí, ¿Queda claro? Entonces, esta era simplemente para mostrarle cómo un glúcido, ¿sí? Sirve para diagnosticar una patología, ¿sí? Una patología de la que ustedes seguro reciben muestras y que está bueno que más allá de que no tengan patología se interesen por su cuenta igual y sepan al respecto y tengan presente de qué va o cómo se pudo haber obtenido el diagnóstico para la extracción de un tumor que ustedes reciben para hacer una biopsia, por ejemplo, ¿sí? Y básicamente acá este esquemita lo que explica es cómo funciona, o sea, la fluorodesoxiglucosa entra, se fosforila, pero no entra a la glucólisis. Mientras que y eso hace que se acumule el citosol de la célula, ¿sí? Sin ser modificada y por eso es que se puede observar el contraste que veíamos anteriormente. Sin embargo, la glucosa entra por sí misma y sigue, hace la glucólisis y sigue
hacia el ciclo de Krebs, que es la otra vía por la cual se metaboliza y se perdería, ¿sí? Y por eso es que la fluorodesoxirglucosa es que funciona como contraste para poder observar un tumor. Si tuvieran un tumor cerebral, por ejemplo, no lo verían por este método, ¿sí? Y es una de las falencias que tiene esta técnica. ¿Ah? Vamos a dejar por acá, si les parece. Disculpen la demora del inicio de la clase. Eh, yo de arreglar esto del tema que tuvimos del problema del que no fui moderadora. Pensé que había quedado arreglado en la clase que tuvimos ¿cómo es? De consulta, pero se ve que no. Y bueno, y disculpen de vuelta. No sé qué les pareció la clase, si les gustó, si es un embole, si qué puedo mejorar. Todas las críticas son bienvenidas y estamos en contacto. Ya la que viene seguimos con derivados de glúcidos y próximamente, o sea, ahora ni bien termina acá, ya voy a subir la diapo a Leva y unos ejercicios que pueden ir haciendo de a poquito si quieren. Todavía hay cosas que no van a poder hacer porque no avanzamos en el teórico, pero pueden irlos viendo. Y bueno, cualquier consulta, duda o pregunta pueden hacerlo por el EVA o mail, que ya todas lo tienen, y estoy a las órdenes. Bueno, gracias. Bueno, cuídense, que tengan buen finde y estudien mucho, pero diviértanse también, que es importante. ¿Ah? Nos vemos el viernes próximo. Chicas, detener la grabación.